placer de saludarlos en una nueva edición de Futuros y Opciones que hacemos con el amigo Rubén Pascual. Y Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches y bueno, un gusto compartir este espacio contigo en otra semana complicadita. Complicada, donde la volatilidad no es de los mercados. La volatilidad es de los eventos políticos que están sucediendo alrededor del mundo. Y voy a necesitar, para tratar de resumir esta semana y tratar de anticipar o empezar a debatir qué viene en el transcurso de esta misma, voy a usar un ejemplo que ya usamos en este programa y pido disculpas por eso. Dice que la teoría de ciclos, y siempre se repite, marca 4 etapas bien diferenciadas, que uno tiene que aprender a identificarlas para saber cuándo comprar y cuándo vender. Y en base a esa teoría de los ciclos quiero dar mi punto de vista, Rubén, después te escucho a vos, con respecto a una vuelta en el mundo, en qué lugar desde el lado de las finanzas estamos. Esta teoría de ciclos dice que todo empieza con la negación. Uno niega un problema. Cuando niega el problema es el mejor momento de venta, porque uno no asume los problemas, por lo tanto no encuentra soluciones porque no las está buscando, pierde mucho tiempo o mucha energía tratando de negar lo que está pasando. Después de la negación viene la segunda etapa, que es el enojo. Cuando ya no podés esconder el problema, te enojas y la culpa es del otro. La tercera etapa es la de la depresión. Te fuiste al otro extremo, ya no le echás la culpa al otro, te echás todas las culpas a vos mismo y ahí es donde generalmente en el ciclo se deprime. Ese es el mejor momento de compra. Y después viene el proceso de la aceptación, cuando uno se acepta como es y empieza a crecer en serio. Esto lo habíamos repetido una vez y quiero utilizar en el mapa del mundo cómo estamos hoy desde mi punto de vista en el esquema financiero. Europa, recuerdan cuando yo utilizaba este ejemplo, estaba en la etapa de la negación. Una ventaja enorme desde mi punto de vista que está pasando es que se aceleran tanto los procesos que de la negación de los problemas pasaron directamente a la depresión. No, esto no se resuelve en 10 años, dijo Merkel, etc. Cambiaron presidentes, la volatilidad, decía al principio del programa, ya no es de los mercados. Cuando hacíamos este programa la semana pasada, pedíamos o casi rogábamos que no se contagie Italia. Hoy ya no está, cambiaron de presidente. Fíjense, en una semana las cosas que pasaron. Dicho esto, quiero volver a remarcar entonces, en esa depresión se encuentran, y ojo que se aceleran los procesos. Estados Unidos para mí está claramente en el proceso de aceptación, en un muy buen momento de despegue. ¿Dónde encuentro la clave? En la recompra de acciones de las propias compañías de su propia empresa. Fue el récord, otra vez, para el Standard & Poor's, de las compañías que recompraron sus propias acciones. Incluso ayer se conoció una mega compra de Warren Buffett sobre IBM. Eso significa que los dueños de la compañía, si hay algo que ven barato, es su propia compañía. Y es una señal muy importante de optimismo de cara al futuro. La tercera etapa que quiero, no etapa, sino país o región que quiero centralizar es obviamente América Latina y por qué no concentrarnos un poquito en la Argentina. Ahí encuentro un equilibrio, pero a veces engañoso. Y también voy a usar un ejemplo muy usado. Vamos a suponer que uno tiene una pierna arriba de un calefactor y la otra pierna arriba de un freezer. Es muy probable que la temperatura del cuerpo esté perfecta, muy equilibrada, pero lo cierto es que de un lado me muero de calor y del otro lado me muero de frío. Esto es, creo, lo que está pasando en América Latina. Uno mira la foto y se ve equilibrada, pero hay sectores que la están pasando muy mal y sectores que la están pasando muy bien. Y uno no se puede guiar por los promedios, por eso siempre aquí apostamos a la selectividad. Y es uno de los puntos que vamos a ver, al menos desde mi punto de vista, en el programa de hoy. Muy bien, Claudio. La verdad, cuando te escuchó hablar, ya tiré la toalla para tratar de entender a Europa. Fíjate, en Grecia y en Italia cambiaron los gobiernos, como vos decís, ahora hay 2 tecnócratas. Justo ahora que hay que pagar el costo político, no están mal los políticos. Merkel dice queremos una unión política, pero están tratando de aprobar a ver quién se puede ir de la zona del euro. Por eso hoy prefiero hablar más de mercado y de algo que tomemos los distintos activos que cotizan en los mercados. Quiero diferenciar lo que es el precio del valor. Y 3 puntos quiero marcar. El primero de ellos tiene que ver cuando en los mercados se producen estas caídas a pique, como vimos en los últimos tiempos. Muchas veces lo que sucede es que caen todos los activos. ¿Cuántas veces escuchamos? Cayeron los bancos en Argentina por el tema de Europa, le pegaron a todo el sector. Los precios relativos. Muchos activos a veces caen más de lo que deberían de caer por sus propios fundamentos. No por sus propios fundamentos, perdón, sino en función de lo que está sucediendo a lo largo del globo terráqueo, sobre todo cuando nosotros estamos viviendo en un mundo tan globalizado como este. Pero voy a Argentina. El segundo punto tiene que ver con la moneda de cuenta. Y acá no quiero hablar de la inflación, sino simplemente usted piense
en los distintos activos. Acá no hablo solamente de acciones o de bonos, incorpórele propiedades, automóviles, lo que a usted se le ocurra, y compare lo que subieron en los últimos tiempos. Medido en dólares, por supuesto, pero en realidad en todo el mundo se dio una apreciación de los activos en dólares. Lo que pasa es que en Argentina fue un poco distinta la historia. Acá lo que tuvimos es una inflación, en otros países lo que tuvimos es una baja del dólar con respecto a las mismas monedas, con lo cual los productos se encarecieron también en dólares. Pero hubo activos, por caso muchas de las acciones cotizantes, que no tuvieron esa suba en dólares. Entonces, sumado 1 más 2, acá hay retrasos importantes. Y hay un tercer punto. Cuando uno tiene la sensación, como vemos en estos momentos, de que hay activos que han quedado baratos, y de hecho muchos piensan que el dólar es uno de esos activos, y por eso ese retraso relativo ha explicado el comportamiento de mucha gente, que no fueron para atentar contra el gobierno ni teorías conspirativas, sino simplemente tratar de mantener su poder adquisitivo buscando algo que en la opinión de muchos había quedado retrasado en función de esa suba de precios. Hay un momento, y la historia avala esto, que la bolsa también actúa como refugio de valor. Ese es un tercer punto para tenerlo presente. Se ha visto en muchas crisis, ni que hablar la última del 2001, en el 2008, y también lo vimos en la década del 90, en algunos momentos de la década del 90. La bolsa actúa como refugio de valor. Esto me parece que hoy por hoy todavía no lo estamos viendo en el mercado, pero tengo la sensación de que una vez que pase esta mini tormenta que estamos viendo en el mercado local, algo que en los últimos días parece estar tranquilizándose un poco, y cuando empecemos a dejar de mirar el tema de Grecia, el tema de Italia, cuando se tranquilicen un poco las aguas, sin duda, por todas estas cosas que estoy mencionando, hay activos selectivamente, como bien vos marcabas, porque no es lo mismo para todos los sectores, que han quedado a precios totalmente rezagados. Me parece que estas cosas conviene marcarlas ahora. No sabemos los tiempos, ¿no? En la semana pasada hablábamos del 11. El fin del mundo va a venir cuando los humanos no lo esperamos. La suba de la bolsa también, pero no espero que tengamos que esperar tanto como el fin del mundo. Luego de la apología, podríamos decir, de compra de acciones, en lo que entendí en los 3 puntos, pero bueno, interesante debate que le vamos a proponer. Les voy a vender el programa ahora. Primero le vamos a prestar la cámara por un instante a Ana Sacco, ¿no? Un instante, bastante. ¿Por qué? Porque tiene preguntas de televidentes. ¿A quién? Como hacemos siempre, a nuestro gran consultor Leonardo Chialva. Van a resolver el tema de algunos televidentes. Después invitamos una invitación muy especial a uno de los que tienen los mejores programas económicos de la radio. Él se llama Willy Cohen, muy conocido obviamente también para los televidentes de Metro. Él tiene un programa muy particular que se llama Somos Nosotros, y creo que define también en el título Somos Nosotros las actitudes económicas que tenemos día a día, y con él vamos a discutir no solo la realidad económica, sino también su punto de vista político del momento en que estamos viviendo, porque como decimos siempre, los precios de los activos hoy no están marcados ni por los balances, ni por las macros, ni por la balanza comercial, ni la balanza fiscal, ni nada de eso. Está marcado por la credibilidad política, y ahí pasa el punto de la cosa. Por eso queríamos compartir con él, con Willy Cohen. Sin perder más tiempo, Ana Sacco, ¿cómo estás? Y te damos las cámaras. Hola Claudio, buenas noches, muy bien. Gracias por darnos este espacio para dar respuestas a nuestros televidentes. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través del mail del programa. Y muchas de las preguntas que llegan son muy parecidas, porque muchas veces en el mercado estamos esperando cosas que cuando se dan, los resultados no cumplen nuestras expectativas. Por eso vamos a dar respuestas como siempre junto al analista Leonardo Chialva. Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a navegar por este mar de preguntas. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de ellas plantea, ¿qué pasa que se cambiaron los timoneles de Italia y Grecia y el barco no avanza? Es muy buena la pregunta, y ahí empiezan a operar varias cosas propias del mercado. Una es el famoso dicho de comprar con el rumor y vender con la noticia. Los mercados subieron en anticipación al fin de semana, cuando se preveía justamente la dimisión de Berlusconi en Italia. De todas maneras, como bien decían Rubén y Claudio, los gobiernos de los 2 países que hoy tenían algún tipo de problema pasaron a manos de tecnócratas, pero estamos en una crisis política. Entonces, la resolución de la crisis en el punto que se está dando no alcanza, y los mercados piden más.
¿Y qué es lo que piden? Justamente una resolución política que se entienda qué es Europa. ¿De qué estamos hablando? Europa es una unión que comparten una misma moneda, o sea que es una caja de conversión parecida a la Argentina de los 90, endeudados los países en euros, pero sin posibilidad de acceder a esa moneda. Entonces ahí empiezan las comparaciones. ¿Cómo puede ser que Japón se endeude a menos del 1% en yenes e Italia lo tenga que hacer al 7%, cuando realmente Italia es el cuarto país del mundo en reservas de oro, es el primer país del mundo en patrimonio histórico-cultural, el consumidor italiano prácticamente no está endeudado y tiene activos que prácticamente equivalen a la deuda del país, es decir, que tiene muchísimos argumentos como para contrarrestar este ataque especulativo de alguna manera. De todas maneras, la solución es más de índole política y lo que se está esperando, y por eso el cambio de timoneles no trajo el aire que se esperaba, básicamente lo que se está esperando es un cambio de rumbo, no de timoneles. ¿Y cuál sería el rumbo? Básicamente es el Banco Central Europeo. ¿Para qué está? ¿Está para dar un plafón de fondo y actuar como una red de contención o no? Y esa es la discusión que justamente hoy están teniendo los alemanes para ver si se animan a dar ese paso, como se animó Estados Unidos con la Reserva Federal, como se animó Inglaterra con su Banco Central y como ya se había animado en los 90 Japón con su Banco Central monetizando parte de las deudas. Muy bien, Leonardo, se produjeron los cambios de gobierno entonces, planteás que hay que estar mirando el Banco Central Europeo, el accionar, ¿y qué otra cosa hay que mirar? Mira, a mí hay una cosa que me empezó a preocupar mucho en los últimos 2 días. Yo creo que los mercados están realmente muy baratos, tienen niveles de evaluación muy atractivos. La crisis de Europa debería resolverse favorablemente, pero apareció un pero importante porque hasta ahora veníamos hablando de que el paciente tenía una uña encarnada, que podía ser lo de Grecia, que se le había empezado a dormir un brazo, que puede ser lo de Italia, y ahora empieza a atacar el pulmón. Digamos que Alemania es el corazón y digamos que Francia es el pulmón. Los últimos 3-4 días la deuda francesa se cayó mucho de precio. Hoy Francia rinde prácticamente el doble que Alemania. Hasta ahora nunca habíamos visto en la crisis que los bonos de Alemania rindan cada vez menos y los bonos de Francia empiecen a rendir cada vez más. Es la primera vez que estamos viendo esto desde que comenzó la crisis en mayo. Con lo cual, ya no estamos hablando de la uña encarnada del paciente, empezamos a hablar del pulmón. Entonces, me parece que el médico, entiéndase acá los políticos, se les está terminando el tiempo. Porque la enfermedad empezó a atacar órganos vitales que si continúa avanzando, realmente la resolución de la crisis puede llegar a ser de la peor manera. Con lo cual, yo seguiría muy de cerca hoy por hoy la evolución de la deuda francesa. Y en menor medida seguiría el tema del supercomité del Congreso americano, que tiene plazo hasta el 23 de noviembre para determinar cuáles son los ajustes fiscales que van a hacer para darle un marco de sustentabilidad fiscal a la economía americana. Bien, entonces esas son las prioridades a tener en cuenta. Y ahora, como siempre, queremos saber en el plano local, ¿cómo está Argentina parada frente a todo ese contexto global? Y Argentina es parte del mundo, no es casualidad que este problema del dólar se dé justamente en este momento. Hay una crisis internacional que lleva a que todo el mundo tome actitudes de cautela. En Argentina, actitud de cautela es sinónimo de compra de dólares. Argentina básicamente hay que seguir mucho el precio de la soja. La semana pasada estuvo bastante complicada, por suerte alcanzó una especie de piso y empezó a rebotar. Con lo cual, no podemos ser ajenos al contexto global. Tenemos a su vez nuestra propia crisis política intervencionista que hay que también ver las definiciones de los próximos días, cómo está compuesto el gabinete. Hemos escuchado a una presidenta
hablando muy bien, a los sindicatos, a los empresarios, para que todos trabajen en conjunto. Creo que se vienen también días de resoluciones políticas, en donde me parece que el principal simbolismo lo podemos encontrar en la integración del gabinete para el segundo gobierno de Cristina Fernández. Todo esto inmerso en un contexto global. Si el contexto global tiende a resolverse positivamente, obviamente que las perspectivas para Argentina también van a ser muy buenas. Muy bien, esperamos haber llevado respuestas y calma también en algunos aspectos a nuestros televidentes. Leonardo Quialba, muchísimas gracias. Buenas noches, Ana. Hacemos una muy breve pausa y ya seguimos aquí con Futuros y Opciones.